Estamos a mitad de 2024 y la mayoría de mercados se encuentran en máximos históricos. En este vídeo te cuento si estamos en el peor momento para invertir o si por lo contrario puede ser una gran oportunidad. Así que empezamos. Por si no estáis muy en el día a día, podemos ver cómo el S&P500 se encuentra en máximos históricos con bastante claridad del anterior máximo que fue en 2021. En 2021 ese máximo estuvo en 4.700, 4.800. Como todos sabéis, el mercado cayó muchísimo y llegamos a ver los 3.500 y ya todo esto quedó atrás, se recuperó y estamos claramente en máximos históricos. En torno a los 5.200, 5.300 puntos. En cambio Bitcoin, aunque está ahora mismo cercano de máximos históricos, está en un punto muy cercano de 2021, es decir, como todos recordaréis, en 2021 subió hasta los 69.000, que fue el momento álgido de la burbuja dentro del mercado cripto, donde todo subió una barbaridad. Luego ese mercado cayó muchísimo. Aquí obviamente parece que no ha caído tanto, pero cayó de los 70.000 a los 15.000, que es una barbaridad, es prácticamente más de un 80%. Y ahora mismo, durante este 2022 y 2023, fue recuperando y vuelve a estar en máximos históricos. Entonces, en este punto, ¿qué hacemos? Quiero recordar que en ese punto seguramente os queda un poco lejanos y no lo tenéis en la cabeza, pero la mayoría de personas eran catastrofistas. Decíamos que estamos en una época de muchísima inflación, que iba a haber una de las peores crisis desde el 2008 y que el mercado aún iba a caer muchísimo más. Pero yo hice este seguido de vídeos. En los peores momentos de 2021, donde todo estaba en mínimos, básicamente hice estos dos vídeos, donde primero digo, oye, te están engañando, esto es lo que va a pasar con Bitcoin y S&P500. Obviamente yo no soy ningún gurú, ni sé 100% lo que puede pasar, pero sí que es verdad que en ese momento yo identifiqué claramente que estábamos en un punto donde ya todo era catastrofista, donde realmente todo el mundo decía que todo se iba a ir a cero, y esto pasa siempre en todas las crisis. También hice un siguiente vídeo para dejarlo claro diciendo, oye, todos se equivocan, el Bitcoin y el S&P500 puede ser muy alcista por esos puntos. Marcaba Bitcoin en 80.000 en este título y la verdad es que acerté claramente. Por cierto, ya de casualidad, el siguiente vídeo básicamente hablaba de dos criptomonedas que todo el mundo decía que iban también a subir muchísimo. Ahora mismo todo el mercado ha recuperado máximos históricos y esas dos criptomonedas están un 70 o un 80% por debajo, así que también es algo importante a comentar. Como os comentaba, yo no soy ningún gurú, pero sí que es verdad que habían diversos aspectos que yo analizaba y decía, oye, estamos en un punto donde el S&P500 ha caído un 25%, y si nos fijamos y vemos todas las crisis, en la crisis del 2000 cayó aproximadamente un 40%, sí que es verdad que en esa época cayó muchísimo porque fue una crisis muy grave. Algo pasó parecido en 2008, que también cayó en torno al 40%, pero en otras crisis o en otras caídas cayó muchísimo menos, cayó en torno al 20-22%. Aquí vemos, por ejemplo, en la caída de los 80, que cayó también aproximadamente un 25%, y analizamos en ese momento, ¿no?, la mayoría de caídas en los mercados bajistas y vimos que sí, que había un par o tres de caídas del 40%, pero el resto de caídas eran del 15, del 20, del 25%, y la media de caídas en los mercados bajistas en el S&P500 en toda la historia, no hablamos de 2 años, hablamos de 100 años, era aproximadamente de un 25%, y justamente en ese punto, en la caída de 2023, vemos que el S&P500 había caído un 25%. Por lo tanto, esto también lo hablé en otro vídeo, estábamos justo en la media, en lo que es normal que pase en mercados bajistas, en el S&P500, es decir, que caiga un 25%. Y por ejemplo, en el mercado cripto teníamos algo parecido. En la primera gran caída, el mercado cayó aproximadamente un 86, un 87%, hablamos de Bitcoin. Aquí no lo tengo puesto, pero había habido una gran caída también antes de ese mercado alcista de 2012, creo que en 2011. También fue muy parecida, y luego teníamos la caída de 2018, que también hablábamos de un 80-85% de bajada. En esta caída, que fue la caída de 2022, en esos puntos donde todo el mundo era muy catastrofista, justamente estábamos en una caída del 78-80% si apuramos hasta los 14.000, que los tocó en algún momento. Es decir, que también estábamos en la media de caídas, no era nada extraño. Por cierto, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal porque no te cuesta nada y me ayudas muchísimo a seguir creciendo y que cada vez vea los vídeos más gente. Entonces, en ese momento, mi opinión y por la que hice esos vídeos es, oye, estamos en la media de caídas, siempre cae más o menos lo mismo, son dos tipos de activos, tanto S&P500 como Bitcoin, que seguramente a largo plazo van a ser alcistas. Tengo dos opciones, comprar ahora y posiblemente pueda caer un poco más porque es imposible encontrar el punto exacto mínimo donde va a caer y va a rebotar, pero si más o menos estoy dentro de este punto o este rango,
cuando vuelva a máximos voy a ganar una barbaridad, o puedo no hacer nada, esperar 1 o 2 años y seguramente comprar mucho más arriba y toda esa posible subida me la voy a perder. Entonces yo ahí decidí comprar. Soy consciente que es una estrategia de inversión muy complicada, porque invertir en un mercado bajista, como yo hice, cuando todo había caído una barbaridad, es muy difícil, porque psicológicamente estamos hechos para analizar nuestras inversiones cada día, cada semana, cada mes, y si inviertes en un mercado bajista, lo más probable es que al cabo de 2 semanas o al cabo de un mes estés en pérdidas, porque el mercado está bajando. Pero si eres una persona que realmente puedes analizar y ver un poco más a largo plazo y no tienes miedo a ver el mercado o ver que tu inversión puede bajar un poco, realmente es la mejor inversión a largo plazo. Lo que está claro es que eso que se hizo en ese momento ha funcionado muy bien y la mayoría de gente que invirtió en estos puntos ha ganado muchísimo, pero obviamente este día es pasado y ya no vamos a poder volver para comprar, entonces esto está aparcado. Solo quiero que se entienda qué se hizo y por qué se hizo, y vamos a analizar a partir de ahora. Y obviamente estarás diciendo, ya no es el mejor momento porque tendría que haber comprado hace un año y pico. Está claro que no es el mismo momento que hace un año y pico, tampoco es la misma coyuntura, es muy difícil comprar cuando todo ha caído tanto y es muy fácil y tiene menos riesgo, al menos a corto plazo, comprar cuando el mercado está alcista. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, no es una cosa ni mejor ni peor. Y la pregunta es muy clara, ¿hay que vender? ¿Hay que comprar? ¿Hay que salir del mercado? La respuesta ya no es tan clara, la respuesta es depende. Depende en qué punto estés y depende cuál sea tu temporalidad. Tienes que analizar estas dos cuestiones. Realmente, cuando tú inviertes, tienes que invertir con una temporalidad. No es lo mismo una persona que invierte con 20 años que una que invierte con 60 años. Su temporalidad seguramente va a ser distinta. Así que nada, primero analicemos el primer punto. ¿Estás ya invertido o no estás invertido? Si no estás invertido, la respuesta es muy fácil. Sí que es buen momento para invertir. Aquí no hablamos de criptomonedas meme o de empresas completamente especulativas, sino de cosas sólidas que son a largo plazo, porque el mercado está hecho para que cada vez tu valor en fiat, en euros, valga menos. Por lo tanto, aunque las empresas no produzcan más, ya solo el mero hecho comparativo hace que suban. Y además, obviamente, en los últimos 100 años, incluso 1000 años, en toda la historia, nos hemos ido desarrollando. Por lo tanto, la mayoría de empresas importantes van creciendo y activos como Bitcoin también van a crecer a largo plazo. Entonces, si no estás invertido, no has comprado nunca Bitcoin, no has comprado nunca SP500, nunca es mal momento para empezar. Como vemos en los gráficos, aunque inviertas, por ejemplo, en estos puntos, que puedes decir que son muy altos porque ya había subido todo esto, ¿vale? Por ejemplo, desde mínimos en los 90, si mirabas aquí, había subido un 140% en el año 96, pues que luego subió muchísimo más. Obviamente, si coges un pico, es muy difícil de analizar si este pico va a ser el pico del ciclo, vas a tardar muchísimo más en recuperar, porque luego hubo un mercado bajista y hasta que recuperaste, pues pasaron 5 o 6 años. Pero obviamente, si no has invertido nunca y si tienes una temporalidad más largoplacista, nunca es mal momento. Imagínate, si hubieses invertido justo en el pico máximo de la crisis del 2008, ahora mismo, en estos 15 años, es decir, ya ha pasado años, pero tampoco es, en una vida no es tanto 15 años, hubieses multiplicado por 3 tu inversión, que realmente hacer un 300% en 15 años, estamos hablando aproximadamente de un 20% anual, que es muchísimo. Y vuelvo a repetir, aunque hayas comprado en el pico, justo en una de las mayores burbujas de la historia, que luego el mercado cayó un 50%. Obviamente hubiese sido mucho mejor comprar aquí, abajo, cuando todo había caído un 50%, pero es lo que os he dicho antes, no es tan fácil de ver y no es tan fácil de invertir en un mercado bajista, porque psicológicamente en un mercado bajista, si compras hoy, lo más probable es que mañana el mercado haya caído. Que seguramente si tienes una inversión a 20 años, te tenga que dar igual, pero psicológicamente el humano no está hecho así y seguramente si mañana ha caído un 5%, te vas a poner nervioso. Entonces queda claro que aunque estemos en máximos históricos, si nunca has invertido y inviertes en activos interesantes, nunca es mal momento. Pero si ya estás invertido, si por ejemplo hiciste como yo, compraste hace un año o has comprado hace medio año, ¿es buen momento para seguir invirtiendo? ¿Estamos en el peor momento? ¿Cuál es un poco la conclusión de todo esto? Obviamente en este punto la situación es distinta porque has acumulado ganancias en el caso del SP500 de un 30-40%, en el caso de Bitcoin si hubieses comprado los mínimos, que es muy difícil, ni siquiera yo lo hice, estaremos hablando de un 400 o un 500%, pero en todo caso estamos hablando de ganancias muy interesantes. Entonces a partir de ahí tiene que ver con tu temporalidad. Si tu temporalidad de inversión es a 3, 4, 5 años y llevas 2, pues a lo mejor es buen momento para materializar parte de estas ganancias y dejar otra parte invertida en los 2, 3, 4 años que te quedan de temporalidad. Si tu temporalidad es a 20, 25 años,
pues tampoco creo que tenga tanto sentido vender todas tus inversiones si tienes una mentalidad a 20, a 25 o a 30 años, como puede ser mi caso. En mi caso personal, que invierto en S&P500 y en Bitcoin, como ya sabéis y he comentado en diversos vídeos, tengo una estrategia muy concreta, que es básicamente S&P500 no toco nada. Es un tipo de activo que he empezado a invertir hace relativamente poco, que tengo la suerte que invertí bastante bajo y ha tenido una gran revalorización, pero realmente tampoco tengo una gran cantidad, y mi estrategia es en los próximos 10, 15, 20 años ir cada vez invirtiendo más, y todo lo que gano lo quiero mantener a nivel de inversión y no hacer nada. Entonces esa es mi estrategia en el S&P500. Sí que es verdad que a lo mejor en los últimos meses o en las últimas semanas estoy invirtiendo periódicamente menos de lo que hacía hace un año, porque estoy esperando si puede haber un retroceso, pero mi estrategia es muy clara. En cambio en Bitcoin tengo una estrategia distinta, porque es un activo que llevo invirtiendo desde hace muchísimos más años y mis ganancias son mucho más altas, y sí que es verdad que aunque creo que aún estamos en un momento de ciclo temprano, porque ha habido el halving hace un mes y medio, y realmente creo que hay una gran parte de subida que se puede producir en los próximos meses y en el próximo año 2025, sí que es verdad que una pequeña parte de este mercado sí que lo estoy vendiendo, ¿vale? No es una gran cantidad, la gran parte de mi inversión la sigo manteniendo, pero sí que una pequeña parte he decidido venderla y esperar a lo mejor bajadas o hacer otra cosa con esa inversión. Como digo, la mayor parte la mantengo y que creo que este 2025 va a ser muy bueno, pero bueno, son temporalidades distintas. Con el S&P500 también son puntos distintos de ganancias y creo que una pequeña parte la puedo derivar a otras cosas. Entonces esta es mi estrategia personal, con mis compras temporales, con mis compras personales que he hecho en distintos puntos y con mi temporalidad, que a lo mejor con un activo es una y con otro activo es otra. Entonces es muy difícil poder replicar mi estrategia con otras personas, porque cada uno tendrá su propia estrategia, su propia idea y su propio objetivo. Así que nada, espero que el vídeo te haya sido interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.